Vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que abarca el área de lo que es la sexualidad. ¿Sí? Una conferencia muy importante que se titula La transmutación sexual. Esta conferencia nos invita a estudiar la gran influencia que tiene el sexo en nuestros procesos, tanto ascendentes como descendentes, evolutivos como involutivos, y el papel fundamental que cumple la sexualidad en lo que es el proceso de desarrollo espiritual. O sea, cómo podemos utilizar de la fuerza, de la energía que se manifiesta en el acto sexual para impulsar nuestro proceso de desarrollo interior y de despertar de la conciencia. Entonces vamos a ver cuál es el origen de la sexualidad, ¿sí? Cómo surge la sexualidad en nosotros, qué función cumple y los 3 enfoques que le podemos dar a la sexualidad. Y a partir de ahí entonces los 3 caminos que se nos abren y con ellos 3 destinos diferentes. ¿Sí? Bueno, comencemos entonces estudiando lo que es el origen de la sexualidad. Como siempre decimos, tanto el cuerpo de hombre como de mujeres, ¿sí? Nuestro cuerpo físico es como una máquina autosuficiente que funciona más allá de nuestra voluntad, ¿sí? Que produce diferentes sustancias de las que nosotros ni siquiera somos conscientes, pero que son necesarias para el óptimo funcionamiento de todo nuestro organismo. Nuestro cuerpo produce lágrimas, produce saliva, produce mucosa. Cada una de las glándulas de nuestro cuerpo produce diferentes sustancias que cumplen con funciones. Y entre ellas encontramos las glándulas sexuales que producen lo que es la simiente. Óvulos en las mujeres, espermatozoides en los hombres. Y en los que se encuentra contenida una energía muy poderosa, que es la energía creadora sexual, siendo esta energía el principio y el origen de la sexualidad en el ser humano. Porque de esta energía surgen todas las respuestas sexuales, como por ejemplo, la atracción, el deseo, esas sensaciones de enamoramiento, la excitación, la embriaguez, son todas sensaciones que nosotros experimentamos, respuestas sexuales que surgen gracias a esa energía que se encuentra contenida en nuestro cuerpo, en nuestros órganos sexuales, ¿sí? Siendo ese el principio de toda actividad sexual y la fuerza que nos lleva a la reproducción, al acto sexual. Una energía que es positiva en los hombres y negativa en la mujer, y que por eso entonces naturalmente sentimos esa atracción, nos vemos atraídos como un imán al sexo opuesto y sentimos el deseo de unirnos como pareja, de buscar esa otra parte que nos falta, ¿sí? De buscar esa otra polaridad. Y esta energía tiene diferentes características y cualidades que vamos a estudiar para que nos podamos conocer a nosotros mismos en relación a este tema. Por ejemplo, esta energía se manifiesta en nosotros como una fuerza dominante, impetuosa, instintiva, de la que muchas veces no tenemos control, ¿sí? Que arrastra a todas las criaturas de la naturaleza, conduciéndolo a lo que es la reproducción. Y de esa manera cumplir con lo que es la economía natural, que nos lleva a unirnos en pareja y que nos lleva a lo que es el acto sexual, ¿sí? A formar una familia, al deseo de tener unos hijos, cuando nosotros creemos que elegimos conscientemente todas esas cosas, cuando no, detrás de todos esos deseos está la energía creadora sexual, que nos mueve de manera instintiva y nos conduce a cumplir con todos esos patrones, que también son instintivos. Observen a los animales cuando entran en celo y se le activa esta energía, ¿qué pasa? ¿Sí? Uno no los puede tener en su casa. Observen a los adolescentes cuando llegan a una etapa, ¿sí? Que esta energía entra en actividad en su cuerpo. ¿Cómo se comportan los adolescentes? ¿Sí? Tienen ese ansia de vivir experiencia, de hacer muchas cosas, mucha fuerza. Una fuerza que es fuente de vitalidad, ¿sí? Está relacionada con toda la vitalidad de nuestro cuerpo, es fuerza, es voluntad. Y por eso hoy en día se ha puesto muy de moda lo que es la transmutación sexual para rendir más en los deportes, ¿sí? Las personas que levantan peso saben que si ahorran esa energía tienen más rendimiento. Y por eso a los futbolistas también se les prohíbe tener sexo unos días antes de ir al partido de fútbol, a la competencia. ¿Para qué? Para que rindan más, para que tengan más fuerza, más capacidad.
Y también podemos ver cómo las personas que abusan de la sexualidad pierden la vitalidad y tienen un envejecimiento prematuro. Su cuerpo se deteriora más rápido, porque la energía sexual está íntimamente relacionada con la vitalidad, la fuerza de lo que es el organismo. También decimos que esta energía es transformadora, porque cuando entra en actividad en nuestro cuerpo nos transforma, no pensamos de la misma manera, nos embriaga. También transforma nuestro cuerpo. En la época de la pubertad, ¿qué pasa con la niña? Se convierte en mujer, ¿sí? Y viene lo que es el desarrollo, le cambia el cuerpo, le cambian los deseos, ¿sí? Las inclinaciones, se ve atraída por otras cosas. El niño se convierte en hombre y comienza a salirle la barba, le cambia la voz, ¿sí? Se le engruesa la voz. Tiene otros deseos, el niño que estaba jugando todo el tiempo en el barrio con los amigos, ahora cambia de un día para el otro. O sea que transforma toda nuestra naturaleza, tanto física como psicológica. Y también es una energía creadora, conductora de vida, porque bien sabemos que la unión de un espermatozoide con un óvulo dan origen a un nuevo ser, un nuevo cuerpo, un nuevo vehículo de un ser. O sea que esta energía se materializa y se crea un cuerpo. Y si nosotros la transmutamos hacia el interior, o dependiendo del uso que le demos al sexo, mejor dicho, podemos crear una cosa o otra dentro de nosotros mismos. Podemos fortalecer esa naturaleza instintiva animal, o bien desarrollar nuestra naturaleza espiritual, ya con un sabio uso de lo que es la energía sexual, con un conocimiento adecuado. Y de esa manera entonces crear los cuerpos existenciales del ser, esos vehículos del alma, que son tan reales como lo es nuestro cuerpo físico, que fue creado por esta energía. Esta energía crea o destruye dependiendo del uso que nosotros le demos. Porque también crea las cadenas invisibles del ego, que también son reales, que también nos condicionan y nos conducen por la vía del degeneramiento, dependiendo del uso que le demos a la sexualidad. Entonces vamos a ver que todos los seres humanos poseemos esta energía, ¿sí? Que es fuerza, dominante, impetuosa, instintiva, fuente de vitalidad, que es transformadora, que es creadora. Ahora nos preguntamos, ¿en qué estado se encuentra esta energía en nosotros? ¿Qué uso le damos? ¿Hacia dónde nos conduce? ¿Qué hemos creado a lo largo de la vida, ¿sí? Con esta energía? Consciente o inconscientemente, porque esta energía es creadora y siempre crea en nuestro interior. Tenemos dominio de esta energía, tenemos control de esta energía. Todas esas son cuestiones que nos tenemos que hacer, ¿para qué? Para conocernos en relación a este tema, observándonos a nosotros mismos, en nuestras relaciones sexuales, ¿sí? Con nuestra pareja. Cuando estamos solos, cómo funciona esta energía, etc. Entonces vamos a ver que esta energía sexual representa esas aguas agitadas, fuera de control, que nos dominan y que nos conducen para donde ellas quieren. Esas aguas que nosotros tenemos que aprender a calmar, a controlar y a dirigir conscientemente en función de una obra espiritual, de nuestro crecimiento espiritual. Esas aguas agitadas que solamente el Cristo puede calmar y controlar. O sea, que solamente esa fuerza interior espiritual que existe dentro de nosotros tiene la capacidad de calmar, de controlar y de dirigir conscientemente. De lo contrario, estas aguas nos llevan para donde ellas quieren, porque decimos que el sexo es una fuerza de la que nosotros podemos adueñarnos, o bien nos domina y nos esclaviza, ¿sí? Nos conduce por la vía del degeneramiento, de la involución humana, fortaleciendo lo que es nuestra parte instintiva y animal. Y por eso, todas las personas que han alcanzado un alto grado de desarrollo espiritual tuvieron que dominar esta fuerza, ¿sí? Que dominar esa naturaleza instintiva sexual. En muchas religiones, en muchas órdenes esotéricas, podemos ver cómo esta fuerza se manifiesta como una bestia, ¿sí? Como un dragón, o como una serpiente, que también simboliza el deseo, que es una manifestación de esta energía sexual. Y no sé si ustedes se han preguntado alguna vez por qué la Virgen aparece en muchas imágenes pisando una serpiente, atravesándole una lanza. Qué curioso, una Virgen, ¿sí? Matando una serpiente.
está hablando de dominar esa naturaleza, ¿sí? Con una lanza que no es cualquier lanza, sino que tiene una cruz, y eso también tiene un significado. Siendo la Virgen esa fuerza de amor universal en la naturaleza que existe dentro de nosotros y que tiene la capacidad de dominar esa naturaleza, siendo también una expresión de castidad y de pureza. También podemos ver la historia mitológica de San Jorge, que se tiene que enfrentar con el dragón para liberar a la princesa, siendo la princesa también una representación simbólica de lo que es la pureza, la castidad y la conciencia, que se encuentra condicionada por esa naturaleza animal, instintiva. Porque el que domina el sexo domina toda su naturaleza y puede utilizar esa fuerza para potenciar su desarrollo, porque como bien dijimos, en la sexualidad está la fuerza. Esa fuerza que si nosotros sabemos transmutar y dominar, podemos utilizarla para impulsar nuestro proceso de desarrollo espiritual, ¿sí? Una fuerza que es el poder creador de la naturaleza en nosotros, o sea que tenemos el poder de crear, y la energía sexual viene siendo la materia prima de esa creación, de la obra espiritual, el fundamento, ¿sí? O sea que está dentro de nosotros ese principio creador, y dependiendo cómo lo utilicemos, creamos una cosa o la otra. Pero claro, la mayoría de las personas no tiene estos conocimientos y no ve la relación que existe entre el sexo y la espiritualidad. Es más, el conocimiento que nos brinda la sociedad de la sexualidad, pues es completamente opuesto a la espiritualidad. Y uno dice, ¿qué puede tener que ver el sexo con la espiritualidad? Si la sexología que nos vende la sociedad es una sexología exagerada, voluptuosa, degenerada, pues no tiene nada que ver. Pues esa es la visión sexual que nos vende la sociedad, fundamentada únicamente en la experiencia de placer, una sexualidad egocéntrica que solo busca la autosatisfacción. Pero eso no quiere decir que la sexualidad, que el sexo, haya perdido sus propiedades espirituales. Porque el problema no está en el sexo, sino en el enfoque que nosotros le demos, en la manera en cómo nosotros lo utilicemos. Como bien dijimos, lo podemos utilizar para una cosa o para la otra. Entonces tenemos que saber que la sexualidad sagrada siempre es la puerta abierta al regeneramiento, a la evolución y al desarrollo interior. Siempre nos abre esa posibilidad. Así estemos completamente degenerados, podemos tener esa posibilidad de evolucionar y de desarrollar otra naturaleza muy diferente dentro de nosotros, con el sabio uso de esa energía. Entonces vamos a ver ahora que existen 3 enfoques diferentes de la sexualidad, 3 formas diferentes de usar el sexo, y a partir de ahí entonces se nos abren 3 caminos diferentes y con ellos 3 destinos diferentes. Vamos a ver entonces estos 3 enfoques de la sexualidad. El primer enfoque viene siendo el sexo reproductivo. Podemos utilizar el sexo para reproducirnos sexualmente, eso lo conocemos. Esta clase de sexualidad viene siendo entonces el sexo biológico, el sexo instintivo, natural, que se da dentro de lo que es el matrimonio, en donde las personas, hombre y mujer, se ven atraídos naturalmente por acción de esta energía que a su vez los conduce al acto sexual y a la reproducción. Entonces, en este caso, se utiliza el poder creador de esta energía para hacer una creación en el exterior, ¿sí? Creamos un nuevo cuerpo, el vehículo de un nuevo ser. Y con la creación de un bebé, se crea también lo que es el hogar, lo que es la familia, que tiene sus pros y sus contras. Porque la familia impulsa a las personas, o sea, en este caso al matrimonio, al hombre y a la mujer, a desarrollarse en un determinado nivel espiritual, o sea, desarrollar valores que no traen de nacimiento, como por ejemplo la paciencia, la tolerancia, el apoyo, el compañerismo, la responsabilidad, la voluntad, el amor, la fidelidad entre ellos, el respeto, ¿sí? Que son valores necesarios
para poder sostener una familia, un hogar, para poder educar a los hijos. O sea, que esta clase de sexualidad, esta clase de matrimonio, nos lleva a un desarrollo espiritual, en un nivel. ¿Por qué? Porque hay otros niveles de desarrollo. Y así como existe el matrimonio terrenal, también existe el matrimonio espiritual, que nos conduce a un nivel superior de desarrollo, que va más allá de estos valores. Y decíamos que también tiene sus contras. ¿Por qué? Porque la familia nos compromete en una serie de responsabilidades, de compromisos, de problemas, de apego, de ilusiones que nos mantienen dormidos en la ilusión de lo que es la vida terrenal, en el samsara, ¿sí? No contemplando que existen otras posibilidades en la vida de desarrollo, ¿sí? Y no dejándonos muchas veces también tiempo, disponibilidad para realizar ese trabajo. Por eso, como les decía, hay dos niveles de desarrollo. Este es un nivel, pero hay un nivel superior. Ahora, tenemos que ver también que esta clase de sexualidad fundamentada en la reproducción no nos degenera ni tampoco nos desarrolla. O sea, solamente se fundamenta en una creación exterior. Pero claro, esta clase de sexualidad hoy en día no existe, enfocada únicamente en la reproducción, sino que los matrimonios tienen una sexualidad degenerativa en función al placer, y por añadidura vienen los hijos y las familias. O sea que esta es una sexualidad que generalmente no conocemos. Y vamos a hablar del siguiente enfoque, que es el sexo degenerativo. Esta clase de sexualidad viene siendo el sexo que se practica intencionalmente para experimentar placer, o sea, para satisfacer nuestras necesidades instintivas, carnales, para satisfacer nuestros sentidos físicos. Entonces, esta clase de sexualidad deja de ser un acto biológico, una necesidad biológica instintiva, y se convierte en un acto psicológico. Porque al experimentar placer en el acto sexual, se crea el yo, o sea, el deseo de volver a repetir. Como pasa con cualquier otro vicio. En todas las cosas que yo encuentro placer, las grabo para volver a repetirlas. Entonces ya no hay una necesidad biológica natural del cuerpo, sino una necesidad psicológica de que quiero volver a repetir ese placer una y otra vez. Lo que me lleva por la vía del degeneramiento, porque el placer sabemos que es una fuente inagotable. Siempre hay más para experimentar, ¿sí? Y en la sexualidad entonces se nos ofrecen siempre nuevas técnicas, nuevas prácticas, nuevos métodos, nuevas ideas, nuevas fantasías. ¿Para qué? Para seguir experimentando cada vez más placer, que nos llevan a bajar y a bajar. Y esta es la sexualidad que nos vende nuestra sociedad, como fuente de amor y de felicidad, cuando en realidad nos aleja del amor, porque nos vuelve egocéntricos. ¿En quién está pensando la persona que busca placer? En uno mismo, ¿sí? No estoy pensando en la otra persona, sino en lo que esa persona me puede producir, me puede ofrecer. Y si no me ofrece lo que estoy buscando, pues no me sirve. O sea que es una sexualidad egocéntrica y que también nos insensibiliza, porque el placer nos vuelve insensibles. O sea que también nos aleja de la felicidad. Es completamente lo opuesto al amor y la felicidad. Y en este caso, entonces, la energía creadora sexual lo que hace es que crea lo más bajo que hay en uno y fortalece la naturaleza animal, esa naturaleza instintiva. Crea el ego, o sea, se crean en nuestra psicología los yoes de lujuria. Todas esas imágenes, esas ideas que disfrazan al sexo para poder experimentar placer continuamente. Se desarrolla lo que es la morbosidad, o sea, una depravación mental. Entonces las personas empiezan a ver sexualidad en todas las cosas, donde no lo hay, porque lo interpretan a través de las imágenes y las ideas que se han hecho, de todo. Entonces ven a una mujer y ya ven sexualidad, no ven la realidad de esa mujer, ¿sí? Que la mujer no está insinuando nada, sino que lo interpretan. Surgen las aberraciones, que son las desviaciones sexuales.
lo que es la masturbación, el sexo con objetos, etc. Muchísimas desviaciones que ni siquiera los animales hacen, ¿sí? Porque los animales se mueven de manera instintiva, pero nosotros, para poder experimentar placer en la sexualidad, inventamos un montón de cosas, ¿sí? Y somos peores que los animales. El yo fornicario, que es ese yo que quiere volver a experimentar. Entonces está teniendo una relación sexual y ya está pensando en la próxima, ¿sí? Como las personas que fuman, que se apagan un cigarrillo y ya están pensando en cuándo van a fumar el próximo, o como cualquier vicio. Ese es el yo fornicario. Y todos estos yoes, todas estas creaciones que se cristalizan en nuestra psicología, ¿sí? Que modifican a nuestro ser, son la causa de todos los conflictos y sufrimientos en las relaciones de pareja. Porque ¿qué pasa cuando una persona que está así condicionada por la sexualidad, que ha creado esa naturaleza instintiva, animal, todos esos yoes en su psicología, quiere vivir una relación de pareja normal? ¿Qué sucede? Que no puede. Que no puede. ¿Y qué pasa? Que vienen otros defectos, ¿sí? Viene la frustración, la frialdad, el repudio, la intolerancia, la falta de respeto, los maltratos, la infidelidad, ¿sí? Muchas veces la impotencia sexual, ¿sí? Porque hay mucha potencia cuando hay lujuria, cuando hay fantasía, pero en la relación normal con mi pareja, en su estado natural, no hay potencia sexual, ¿sí? O sea que fíjense lo que genera en la persona y en la relación de pareja esa visión sexual fundamentada en lo que es el placer y la autosatisfacción, destrucción de las parejas. ¿Por qué? Porque siempre va a haber frustración, porque tenía unas ideas, unas imágenes, y la realidad no es como la fantasía. Y lastimosamente es esto porque el ser humano es la única especie de la naturaleza, la única criatura que tiene la capacidad de conocer y experimentar el amor y la realidad de Dios, ¿sí? Eso solamente se puede experimentar en la condición humana. Un animal no puede experimentar estas cosas, pero nosotros sí. Pero ¿qué pasa? Que esa visión sexual fundamentada en el placer, esa visión sexual en la que se busca siempre la fornicación, nos aleja de las experiencias del amor, ¿sí? Y nos desconecta de lo que es Dios. Nos desconecta de nuestra naturaleza espiritual. Cada vez que perdemos esa energía, nos desconectamos con esa realidad que está en nuestro interior. Por eso la fornicación es el pecado original, ¿sí? Que cuenta la leyenda de Adán y Eva, que por probar el fruto prohibido, ¿qué pasó? Fueron desterrados del paraíso. Una historia simbólica, porque el paraíso simboliza esa conexión con Dios, esa conexión que esas personas tenían con su naturaleza espiritual, ¿sí? Con lo que es el amor. Pero al probar la fornicación, ¿qué pasa? Pierden esa conexión, se destierran del paraíso. Y esa es la condición en la que nos encontramos nosotros hoy en día, porque Adán y Eva representan la humanidad degenerada que está desconectada de Dios y de la experiencia del amor. Bueno, y existe otra clase de sexualidad. Afortunadamente existe lo que es el sexo regenerativo, que es una práctica sexual que no está fundamentada en el placer, en la autosatisfacción, sino que es una práctica diferente, en la que se busca lo que es el crecimiento interior, el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual y con esa energía poder crear los cuerpos internos de nuestro ser. O sea, utilizar toda esa energía para crear una realidad interior que es tan real como lo es nuestro cuerpo físico, que también fue creado por esa energía, porque nosotros somos producto de esa energía. Pero esa energía también está contenida en nuestro cuerpo. Y si nosotros sabemos canalizarla hacia el interior, podemos crear lo que es la naturaleza espiritual. Crear esos 7 cuerpos que hablamos en otras conferencias, ¿sí? Crear lo que es el cuerpo mental, que no es otra cosa que tener dominio sobre nuestra mente. Crear lo que es el cuerpo emocional, o sea, poder experimentar emociones superiores que no son del ego.
Crear lo que es el cuerpo de la voluntad, que nos permite conectar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, ¿sí? A la voluntad divina. Pero para eso tenemos que portar de esta energía y no perderla en lo que es la fornicación. Y así unirnos con esa naturaleza espiritual. Entonces, como verán, el sexo regenerativo no solamente consiste en realizar un ejercicio, en hacer una práctica diferente sexual, sino que requiere de un estilo de vida particular dedicado al trabajo interior. Es un complemento del trabajo interior. Y bueno, en este caso, entonces, como bien lo dijimos, no hay pérdida de la simiente en lo que es el orgasmo sexual para experimentar placer, sino que toda esa energía se transmuta hacia el interior, se asciende por toda la columna vertebral hasta el cerebro, y de esa manera entonces la energía creadora sexual se cristaliza en nosotros como voluntad, como fuerza, como vitalidad, como claridad mental y como conexión con Dios, que es lo que perdemos cuando la expulsamos para experimentar placer. Y bueno, muchas personas nos preguntan, bueno, ¿y de dónde salen todos estos temas? ¿Sí? ¿Quién se los inventó? ¿Es algo nuevo? ¿Es una novedad todo esto? No, tenemos que saber que este conocimiento acerca de la sexualidad no es una novedad y que existe desde siempre. O sea que desde que existe el ser humano existen estos conocimientos, porque Dios nos crea perfectamente con un cuerpo, ¿sí?, que tiene sentidos para que podamos experimentar la vida, con sentidos superiores, como lo es la autoobservación, para que podamos comprender la vida, con una conciencia, para que podamos comprender cuál es el propósito de la existencia, qué hacemos aquí, nos cuestionemos todo como nos cuestionamos, y con el fundamento y la materia prima de esa obra, que es la energía creadora sexual. O sea que, si existe dentro del ser humano, cumple una función, ¿sí? Entonces, decimos que la transmutación sexual siempre hizo parte de las enseñanzas avanzadas de todas las religiones y conocimientos esotéricos, de todos, solo que no se daban públicamente, ¿sí?, sino que se daban en círculos herméticos, cerrados, de boca a oído, a las personas que estaban interesadas en hacer un trabajo espiritual, o mejor dicho, que ya lo estaban haciendo. Entonces se les entregaban estas enseñanzas superiores de lo que es la sexualidad. Y también todo este conocimiento acerca de la sexualidad se entregaba de manera simbólica a través de obras de artes y de pinturas que podemos apreciar, que son muy antiguas, en donde siempre vemos una mujer y un hombre trabajando, haciendo un trabajo con las aguas, que tiene una simbología, con el fuego, que representa el fuego sexual, el deseo sexual, que tienen que transmutar, y fíjense cómo el agua se evapora, se transmuta, se convierte en otra sustancia, ¿sí?, siendo todo esto una simbología que solamente podían reconocer las personas que tenían ese conocimiento y que podían descifrar esos símbolos. Si en esta otra pintura también podemos ver lo mismo, un hombre con una mujer, con un caduceo, que tiene una simbología sexual, que son instruidos para hacer un trabajo, ¿sí?, de alquimia o de transmutación. Encontramos este conocimiento en lo que son los conocimientos antiguos de alquimia. Los alquimistas no eran simples científicos, sino que eran personas esotéricas que tenían el conocimiento y que lo transmitían externamente a través de todos estos símbolos. Y que ellos hablaban también de lo que es la piedra filosofal, esa famosa piedra filosofal que tenía el poder de convertir el plomo en oro. O sea que no era una piedra normal. ¿Qué piedra ustedes vieron que tiene la capacidad de convertir el plomo en oro? Ninguna, pues si existiría estaríamos llenos de oro. Eso era una simbología. Esa piedra es el fundamento, ¿sí?, la sexualidad, en donde se encuentran todas las propiedades y la capacidad de convertir nuestra naturaleza humana, animal, ordinaria, en una naturaleza espiritual. Y sin ir más lejos, también encontramos toda esta enseñanza contenida en las parábolas de Jesús, ¿sí?, en los episodios en donde él daba enseñanzas que también eran simbólicas
y que muchas personas no entendían. No sé si saben la historia de cuando Jesús hablaba o habló con la samaritana. ¿Sí? Entonces, bueno, cuenta la historia que Jesús se encuentra en el pozo de agua con una samaritana y le dice que le dé de beber. Bueno, y la samaritana se sorprende porque los judíos no tenían la costumbre de hablar con los samaritanos. Entonces le dice, ¿cómo tú siendo judíos me pides a mí de beber? Y Jesús le dice, si tú sabieras quién te está pidiendo de beber, serías tú quien le pidieras a él. Porque el agua que yo te daría sería agua viva. Entonces la mujer pues entiende todo literalmente y le dice, ¿cómo puede ser que tú me des de beber si no tienes nada para sacar del pozo? Y el pozo está muy profundo. Entonces Jesús le responde, el que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial que brotará hasta la vida eterna. O sea que nos está hablando de todo un lenguaje simbólico que nos habla también de la sexualidad. No nos está hablando de un agua, sino de una enseñanza, ¿sí? Porque el sexo fundamentado en el placer es una sed inagotable, que nunca se sacia. En cambio, el conocimiento que esta persona le iba a brindar iba a calmar su sed y la iba a hacer brotar hasta la vida eterna, o sea que le iba a hacer una conexión con esa naturaleza espiritual, porque una vez terminan de conversar, le dice, ve mujer, busca a tu esposo y tráelos que yo les daré de beber. Y casualmente la mujer le dice, es que no tengo esposo. Entonces él le dice, bien lo has dicho, porque 5 hombres has tenido y con el que vives ahora no es tu esposo. O sea, entonces ella se da cuenta que él era un profeta y que no le estaba hablando del agua física, sino de toda una enseñanza. ¿Sí? Una enseñanza que está relacionada con su pareja y con la vida que ella estaba llevando, con una sed que nunca se le agotaba y que él se la podía calmar. ¿Cómo? A través de un conocimiento superior. En otro episodio, Jesús se encuentra o conversa con Nicodemo, ¿sí? Que era un sacerdote de los judíos, que lo reconocía como el Mesías. Y que le dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, porque si no, no podrías hacer todo lo que estás haciendo, los milagros, las curaciones, etc. Entonces dime por favor, ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, te aseguro que el que no nace de las aguas y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pues Nicodemo también lo toma esta enseñanza como literal y dice, ¿cómo puedo yo volver a nacer? ¿Sí? Es imposible que una persona se vuelva a meter en el vientre de su madre para volver a nacer. Pero Jesús le responde con otra enseñanza. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. O sea que no está hablando de un nacimiento de la carne, sino de un segundo nacimiento, porque nosotros primeramente nacimos de nuestra madre, nacimos como un cuerpo, como una carne. Pero tenemos que volver a nacer, y ese nacimiento es un nacimiento voluntario que se hace a través de un trabajo. Está hablando del nacimiento de nuestra naturaleza espiritual, que se da cuando nacemos con las aguas, ¿sí? Con esa energía creadora que porta nuestro cuerpo y que es la capacidad de hacer esa creación, ¿sí? O sea que este conocimiento es supremamente antiguo y lo pueden encontrar en las escrituras de todos los sabios y maestros. Buda hablaba de lo mismo y también decía que había que invertir la cascada, hacer que la cascada suba, o sea que esa cascada que está en decadencia, esas aguas, y todos hablan de las aguas, tenía que invertirse y subir. Bueno, ¿y por qué entonces, siendo este conocimiento tan importante, tan esencial, es un conocimiento secreto? ¿Por qué siempre estuvo oculto? Primeramente, antiguamente, si se hablaba de estas cosas, pues para la hoguera. Jesús dijo que era el Hijo de Dios y por eso lo crucificaron. Imagínense si daba esta enseñanza públicamente. Segundo, porque no todas las personas, claro, les interesaba. Por eso solamente se le daba a las personas iniciadas que estaban haciendo un trabajo y que podían valorar esta enseñanza. Y tercero, porque el trabajo con la energía sexual es un trabajo muy delicado. Esta energía, dijimos que es una energía creadora, impulsa, potencia lo que hay dentro de uno. Y cuando es utilizada por mentes impuras, ¿sí? Por una persona degenerada, pues ¿qué va a crear esta energía? ¿Qué va a impulsar lo que hay dentro de uno? ¿Sí? Y por eso
muchos curas, muchos gurús de la India, que no son lo suficientemente puros y castos en la sexualidad, terminan cometiendo delitos por acumular esta energía y no ser lo suficientemente puros. Violaciones, homosexualidad entre ellos, abusos, ¿sí? Uno dice, ¿cómo puede ser? Al final una persona religiosa, con unos principios religiosos, termina siendo peor que un violador que está preso. ¿Por qué? Porque son víctimas de esta energía que crea y que potencia lo que hay en uno, y si estas personas no son lo suficientemente puras, castas, no están haciendo un trabajo interior y esta energía se acumula en su cuerpo, pues fortalece la naturaleza animal instintiva, como lo dijimos. Por eso primero hay que hacer un trabajo de purificación, para luego poder trabajar con esta energía. Y bueno, y así como este conocimiento sale a la luz, también tenemos que ver que existen los falsos conocimientos de la suprasexualidad. Y hay muchas personas que escriben libros, que dan cursos, que hacen vídeos en YouTube y que hablan supuestamente de lo que es el tantra sexual, la magia sexual, el despertar del kundalini, la energía sexual, la transmutación, todos estos temas, y que parecería ser lo mismo de lo que venimos hablando, pero que no es lo mismo, ¿sí? Buscan sus intereses económicos, ¿sí? Dar cursos, cobrar por ello. Entonces, para eso, para que este conocimiento se pueda vender, ¿qué hay que hacer? Modificarlo, sacarle la parte fea, la que a la gente no le gusta, y se disfraza lo que es la transmutación sexual y el sexo espiritual de una manera extraordinaria. Si un conocimiento espiritual relacionado con la sexualidad no se nos enseña a trabajar los yoes de lujuria, a abandonar el sexo intrascendente, pues entonces no nos lleva para ningún lado, ¿sí? Son falsos conocimientos, y de estos conocimientos pues abunda más hoy en día que de los conocimientos verdaderos. Es muy difícil encontrar un conocimiento sexual verdadero en internet, en un libro, en las librerías, en los cursos, porque todo va enfocado al placer, a la felicidad, a alargar tu juventud. Mentira, ¿sí? Son cosas muy prometedoras, pero que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Si uno tiene sentido común, se da cuenta de esto, ¿sí? Entonces vamos a ver en qué se fundamenta la transmutación sexual. La palabra transmutación significa transformación, ¿sí? Y esa transformación comienza en el área psicológica. O sea que tenemos que transformar primeramente la visión que tenemos de la sexualidad. Porque tenemos una visión que es la visión que nos vende la sociedad, una visión exagerada, adulterada, fundamentada únicamente en el placer y la autosatisfacción. Entonces tenemos que trabajar sobre todos los yoes de lujuria que hemos desarrollado a lo largo de la vida. Las ideas, los conceptos, las fantasías, ¿sí? Que nos llevan a ese enfoque de la sexualidad. Y a esto se le llamamos un trabajo de purificación sexual. Entonces, a medida que nos vamos purificando, se va purificando también esta energía. Vamos teniendo dominio sobre ella y la podemos llevar entonces al trabajo sexual con nuestra pareja, que es un trabajo que requiere de compromiso, de seriedad y de prudencia. Compromiso con nuestra pareja y compromiso con nuestro ser, porque estamos hablando de un trabajo espiritual. Seriedad, ¿sí? Porque no es una alternativa, no es una práctica diferente, sino que es un complemento a nuestro trabajo interior. Y prudencia, porque el trabajo con la energía sexual, pues, requiere de mucha prudencia. Es como trabajar con fuego, uno tiene que ser prudente. Entonces vamos ahora sí a ver lo que es la práctica, ¿sí? Y los pasos a seguir. Lo primero, como en cualquier otra práctica espiritual, hacemos la conjuración del Belilín y el círculo mágico, que es limpiar el espacio, ¿sí? Y hacer un círculo de protección, que eso ya se lo podemos explicar cómo se hace. Lo segundo, hacer una petición a nuestro Padre Interno para que nos asista durante la práctica con nuestras palabras, como ustedes quieran. Luego vamos a activar la energía creadora sexual, o sea, encender el fuego sexual prudentemente, de manera natural, con caricias, con besos. Entonces esa energía entra en actividad. Una vez esa energía está lista, se da la conexión sexual y luego comienza el ejercicio, que es un ejercicio de respiración,
visualización y concentración. ¿Sí? Un ejercicio que consiste en inhalar el aire, retenerlo. En la retención es cuando se visualiza esa energía ascendiendo por la columna vertebral hasta el cerebro, y luego se exhala el aire y al expulsarlo se pronuncia un mantra, ¿sí? Que ahora vamos a explicar cómo se hace este proceso. Dijimos que primeramente, una vez estamos conectados sexualmente con la pareja, se inhala, se imagina que ese aire entra a nuestros pulmones, desciende hacia los órganos sexuales, donde ahí está toda la energía concentrada, ¿sí? El fuego sexual, y retenemos el aire imaginando que toda esa energía comienza a ascender lentamente por la columna vertebral, ¿sí? La visualizamos por toda la columna hasta el cerebro y se concentra en el entrecejo. Entonces ahí es cuando se da la exhalación, pronunciando el mantra I. Entonces exhalamos, ¿sí? con el correr de la respiración, y decimos Luego se repite todo el proceso. Volvemos a inhalar, llenamos nuestros pulmones de aire, imaginamos que bajan hasta los órganos sexuales donde está toda la energía ahí concentrada, retenemos el aire y comienza la visualización. La energía comienza a ascender hasta el cerebro, se concentra en el entrecejo y ahora exhalamos pronunciando el mantra A. Luego se repite todo el proceso nuevamente y se exhala pronunciando el mantra O. Y así sucesivamente. Volvemos a hacerlo, el mantra I, el A y el O. Y de esa manera entonces vamos a ver cómo en un momento el fuego sexual merma, baja, ¿sí? Ya se transmutó toda esa energía, se hizo canalizar hacia el interior, entonces baja el deseo sexual, la pareja se desconecta sexualmente y la práctica terminó. Algo muy importante es que no se debe llegar al orgasmo sexual, o sea que no se debe perder esa energía, sino transmutarla toda hacia el interior. Una práctica que, a diferencia del sexo degenerativo, mantiene unida a la pareja en atracción natural, ¿sí? No genera ese vacío que genera el placer y genera también una compensación. Todos tenemos necesidad sexual porque nuestro cuerpo produce energía. Con esta práctica se compensa esa necesidad, ¿sí? O sea que no es reprimir la sexualidad, como muchos creen, sino es hacer circular esta energía que se va cristalizando en nuestro interior, como fuerza, como voluntad, como claridad mental, como conexión con Dios, como amor verdadero entre la pareja. Las personas solteras no pueden hacer esta práctica, pero para eso hay otro ejercicio, ¿sí? Que es la sublimación o pranayama, que es un ejercicio en donde vamos a poner a circular esa energía hacia el interior. No crea como cuando uno se conecta con su pareja, positivo y negativo, que eso es lo que hace que se creen los cuerpos internos del ser, pero sí hace que esta energía también se cristalice como voluntad, como fuerza para el trabajo interior y que no se acumule. Entonces esta práctica es muy sencilla. Vamos a imaginar cómo esa energía sexual que está en nuestros órganos sexuales va a ascender por nuestra columna vertebral como si fueran estas dos serpientes, ¿sí? Así en manera de espiral, a lo largo o enroscadas así en nuestra columna vertebral, en donde hay dos canales energéticos por la que esta energía sube. Entonces vamos a taparnos un orificio de la nariz y vamos a imaginar que desde ese lado, desde ese órgano sexual, ovarios en la mujer, testículos en los hombres, donde está contenida la energía sexual, comienza a ascender. Entonces al inhalar pronunciamos el mantra Ham. Y vamos a imaginar que entra por el orificio opuesto al que nos tapamos, ¿sí? Y se concentra en el entrecejo y ahí exhalamos el aire pronunciando el mantra Sa. ¿Sí? Ahora nos tapamos el otro, imaginamos por el otro lado. Nos tapamos el otro, imaginamos desde el mismo sitio, desde el mismo lugar, que la energía va ascendiendo y entra por el orificio opuesto. ¿Sí? Se concentra esa energía en el entrecejo y se pronuncia el mantra
Saha. ¿Sí? Así es como podemos hacer circular esta energía y servirnos también de todas sus propiedades. No sé si les queda alguna pregunta. Si todo ha quedado claro acerca de este tema, pues ahí lo dejamos.